Bien, para continuar entonces con lo de la clase anterior, voy a continuar hablando sobre fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común que vamos a hallar en la evaluación preoperatoria de un paciente. Se caracteriza justamente por un ritmo auricular rápido, desordenado y desincronizado, sin capacidad para generar contracciones auriculares efectivas. Es justamente una ausencia de la actividad auricular regular lo que genera una respuesta ventricular irregular y variable. ¿Cómo vamos a hallarlo en el electrocardiograma? Bueno, fundamentalmente su característica más común es la irregularidad en el ritmo. Es lo que primero nos tiene que hacer pensar en la presencia de una FA. La presencia de un QRS estrecho, esto puede ser relativo en aquellas fibrilaciones auriculares que están asociadas con aberrancia o con bloqueos de rama, como explicamos en la clase anterior. Puede que nos den una FA en contexto de un QRS ancho. La ausencia de ondas auriculares, de ondas P, que son las que representan la despolarización auricular, van a estar ausentes y en su lugar va a haber presencia de ondas F, ¿sí? Que se presentan como tremulaciones de la línea de base del electrocardiograma, y la alteración de la frecuencia ventricular. ¿Sí? La frecuencia ventricular puede ser variable, por lo general va a estar aumentada con una respuesta ventricular rápida, pero esto siempre va a depender del contexto del paciente. Si no vamos a tener, dependiendo de la medicación o el tratamiento bajo el cual esté el paciente, o si no existe algún bloqueo auriculoventricular asociado, por ejemplo. ¿Cómo la clasificamos? Fundamentalmente como fibrilación auricular aguda, aquella que se presenta o que se conoce con una duración de menos de 48 horas, la fibrilación auricular crónica, esta tiene una subclasificación en la paroxística, que es aquella que tiene una duración de menos de 7 días, la persistente, duración de más de 7 días, pero hasta menos de 12 meses, y la permanente, que es la que se extiende más allá de 12 meses y el paciente convive con esa FA crónica. En cuanto a las causas, podemos mencionar que existen causas cardíacas, causas no cardíacas, o la famosa fibrilación auricular solitaria, es un término en desuso, pero que hace referencia a la fibrilación auricular que aparece en contexto de paciente que no tiene otra causa subyacente o desencadenante, al menos conocida. Causas cardíacas, podemos identificar cardiopatía hipertensiva isquémica como las causas más frecuentes por excelencia, y también pueden aparecer en contexto de valvulopatía, pericarditis, tumores cardíacos, síndrome sinusal, cardiomiopatía, post-bypass coronario, es decir, en el postoperatorio de cirugías cardíacas o cirugías torácicas. La cardiopatía reumática puede ser otra causa. Causas no cardíacas, sí, pulmonares como EPOC, neumonía, tromboembolismo pulmonar, metabólicas como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una de las causas que desencadenan fibrilación auricular aguda y en forma reversible, es decir, resolviendo la causa de base, resolviendo el hipertiroidismo, que es el desencadenante o el gatillante, resolvemos la arritmia que se desencadenó su causa. Trastornos hidroelectrolíticos, consumo de tóxicos como la intoxicación alcohólica aguda puede ser otro desencadenante de fibrilación auricular. Bien. El Chad-Vasc. Es importante mencionar la puntuación de Chad-Vasc porque esta es una puntuación consensuada para estimar cuál es el riesgo de embolia sistémica a largo plazo que pueden generar los pacientes con fibrilación auricular. Siempre es importante considerar que el paciente con fibrilación auricular es el paciente que va a tener un riesgo aumentado de generar complicaciones en el posoperatorio. El Chad-Vasc no es una puntuación que se aplique solamente al paciente postoperatorio, digamos, con FA, pero nos permite estimar cuál es el paciente que va a tener un bajo riesgo de desarrollar embolias sistémicas, que es el paciente que va a obtener una puntuación de 0 en esta escala, el paciente con riesgo intermedio, que es el paciente que va a obtener un único punto en esta escala, y el paciente de alto riesgo, que es el paciente que va a obtener 2 puntos o más en esta escala. La mayoría de los protocolos actuales lo que recomiendan es sostener una terapia anticoagulante oral en los pacientes que tienen alto riesgo, 2 puntos o más.
No sería necesaria la terapéutica anticoagulante oral en pacientes que son de bajo riesgo con 0 puntos, y en pacientes de riesgo intermedio es algo controvertido. Se recomienda cuando está asociado a alguna otra patología estructural cardíaca, como puede ser una valvulopatía. Pero bueno. O sea, con respecto a este tratamiento anticoagulante del FA, se recomiendan, digamos, tanto antagonistas de vitamina K como el acenocumarol, o anticoagulantes orales actuales como el dabigatran, rivaroxaban, endoxaban, apixaban. Todas son opciones razonables, digamos, para el tratamiento de la... o sea, no para el tratamiento de la fibrilación auricular en sí, pero sí como terapéutica para evitar las complicaciones por embolismo sistémico. Y siempre recordar, digamos, que esta terapéutica anticoagulante justamente nos va a prevenir de estos eventos o estas complicaciones postoperatorias, como puede ser una ACV, muerte cardiovascular, lesión miocárdica, insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco propiamente dicho. En cuanto a la evaluación preoperatoria de los pacientes con fibrilación auricular, se centra fundamentalmente en condiciones subyacentes, como son la cardiopatía isquémica, las complicaciones que el paciente haya presentado previamente, como insuficiencia cardíaca o la ACV, el control de la frecuencia o el ritmo y las estrategias de anticoagulación, como mencionaba anteriormente. Los pacientes que tengan frecuencias ventriculares rápidas, mayores a 100 latidos por minuto, suelen necesitar un control de la frecuencia antes de cualquier intervención quirúrgica electiva. Aquel paciente que tenga FA y una frecuencia ventricular lenta, sin que esté tomando algún medicamento, digamos, que sea para controlar esa frecuencia propiamente dicho, siempre hay que sospechar que no tenga justamente un bloqueo auriculoventricular asociado o una enfermedad del seno sinusal. Siempre interrogarlos sobre posibles sintomatologías que puedan asociarse con la arritmia, como son la lipotimia, síncope. Y si estos pacientes están en una terapéutica con betabloqueantes, con calcio antagonistas o un antiarrítmico para control de esa frecuencia ventricular, siempre es importante que la continúen, ¿sí? Que ese tratamiento se mantenga instaurado hasta el día del procedimiento para disminuir el riesgo de los eventos o las complicaciones postoperatorias. Bien, el componente crítico, digamos, para la planificación preoperatoria de la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular es el tratamiento preoperatorio adecuado con los anticoagulantes a largo plazo. Lo ideal siempre es que todas las partes del equipo quirúrgico, el equipo tratante, o sea, médico cabecera, cirujano, anestesiólogo, todos estén en conocimiento del tratamiento anticoagulante que el paciente lleva a cabo y qué medidas vamos a tomar respecto a ese tratamiento. Hay 3 cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Si se necesita una interrupción temporal del tratamiento anticoagulante antes de la cirugía, cuándo se interrumpiría ese tratamiento y si se requiere o no se requiere un tratamiento puente con heparina. Es decir, desde la suspensión del anticoagulante oral hasta el procedimiento quirúrgico, si se necesita ahí una terapéutica puente con heparina administrada por vía parenteral o subcutánea. Siempre es razonable continuar y no interrumpir este tratamiento anticoagulante en personas que no tienen factores de riesgo para desarrollar hemorragias, que no tengan enfermedad hepática, que no tengan una función renal anormal, que no tengan un antecedente de complicación de hemorragia previa, y estén programados para procedimientos sin riesgo de hemorragia importante, como puede ser extracciones dentarias, procedimientos cutáneos sencillos, inserción de marcapasos. En esos casos no sería necesaria la interrupción de la terapéutica. Sí, en aquellos pacientes, o sea, cuando no se cumplen estas condiciones, sí es necesaria la suspensión temporal del anticoagulante antes de una cirugía. Si se toma la decisión de suspenderlos, estamos con anticoagulantes antagonistas de vitamina K, como el acenocumarol, que es uno de los más utilizados. Siempre la suspensión es 5 días antes de la cirugía. Es posible que se necesiten periodos de interrupción incluso más prolongados cuando estemos ante un RIN de mayor a 3, y siempre lo ideal es el control del RIN hasta 24 horas antes del procedimiento quirúrgico, porque si ese RIN no disminuye,
o incluso se mantiene superior a 1,5 o a 2, puede ser incluso necesaria la administración complementaria de vitamina K por vía oral. El momento puntualmente para la interrupción, ¿sí?, de la terapéutica preoperatoria con anticoagulantes, siempre hay que guiarse respecto a cuál es el fármaco que se está utilizando, porque va a depender mucho de la vida media de ese fármaco, la función renal del paciente, la filtración glomerular. Siempre que la filtración glomerular esté disminuido, mayor va a ser el tiempo de eliminación de ese fármaco. Y otra variable es, como se menciona acá, el uso de anestesia neuroaxial. Siempre que se vaya a utilizar anestesia neuroaxial, es importante, digamos, que el paciente tenga un RIN adecuado. Siempre todas las pruebas, digamos, acumuladas hasta ahora indican que la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular no requerirían en líneas generales de terapéuticas puentes con heparina desde la suspensión de la anticoagulación oral hasta el procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Porque no se ha demostrado que haya un aumento o mejor dicho, que no haya una disminución del riesgo de esa complicación hemorrágica por haber incorporado el uso de heparina desde la suspensión del ACO hasta el procedimiento quirúrgico. Sobre todo para aquellos pacientes de bajo riesgo o que tienen puntuaciones del CHA2DS que mencionaba anteriormente de 4- y que no tienen antecedentes de haber sufrido complicaciones como ACV, AIT o algún otro embolismo sistémico. Sí se lo puede considerar en pacientes de alto riesgo que tienen puntuaciones de CHA2DS de 7 o más, o que justamente tienen antecedentes de complicación reciente, como puede ser antecedentes de una ACV, en los 3 meses previos a la intervención quirúrgica. Pero si bien en la mayoría de los pacientes no se recomiendan, en estos pacientes que mencioné anteriormente podrían ser la excepción para considerar no suspender del todo la anticoagulación, sino que implementar estas terapéuticas puente con heparina. Bien, pasando luego a las arritmias supraventriculares. Sí, las taquicardias supraventriculares por reentrada pueden ser el resultado de focos auriculares ectópicos, ¿sí?, de rápida activación o con una rápida conducción a través del nodo auriculoventricular, o por un mecanismo de regreso. Es decir, las vías para el mecanismo de regreso normalmente involucran el sistema del nodo auriculoventricular Purkinje y una vía de regreso accesoria. Como se ilustra acá, o sea, tenemos una vía de conducción rápida, una vía de conducción lenta, ¿sí? Se genera un foco ectópico que se transmite, digamos, el impulso a través del nodo auriculoventricular y tenemos un mecanismo de reentrada, ¿sí? Permite la reentrada del estímulo eléctrico y genera una nueva activación auricular. Ese mecanismo de regreso es lo que autoperpetúa, digamos, la conducción y la activación ventricular. El bloqueo farmacológico del nodo auriculoventricular, ya sea por adenosina, por calcio antagonista o por un beta bloqueante, puede ayudar a disminuir esa frecuencia ventricular en la mayoría de las taquicardias supraventriculares, no así en los síndromes de preexcitación, que lo voy a mencionar ahora a continuación. Por lo general, estas arritmias supraventriculares suelen ser episodios paroxísticos, autolimitados, entonces, nada, puede que el paciente presente algún episodio autolimitado en el preoperatorio y es un paciente en el cual hay que evaluar si tiene antecedentes previos o hay alguna condición que esté precipitando la aparición de esta arritmia en este momento. ¿Cómo la identificamos en el electrocardiograma? Con la presencia de QRS estrechos, siempre regulares, ¿sí?, siempre respondiendo a un ritmo regular. Las ondas P no van a ser visibles ante cada QRS, no va a haber ondas auriculares visibles, debido a que va a ser una arritmia sumamente rápida. Por lo general estamos hablando de frecuencias cardíacas, acá dice mayor a 160, por lo general sí, mayor de 140, por arriba de 150 latidos por minuto. Bien. Y el síndrome de preexcitación, siendo el más conocido el síndrome de Wolff-Parkinson-White,
justamente lo que implica es la presencia de una vía accesoria, digamos, una vía accesoria por fuera del nodo auriculoventricular, que el impulso eléctrico lo que va a hacer es transcurrir por esta vía accesoria que es más rápida, ¿sí? Que no funciona como un filtro, como si lo hace el nodo auriculoventricular, y es por eso que el bloqueo del nodo auriculoventricular a mí no me sirve para detener la arritmia precipitada por el síndrome de preexcitación, como si para las arritmias supraventriculares por reentrada, como dije anteriormente. Porque en la arritmia supraventricular el impulso eléctrico siempre pasa, si bien hay un mecanismo de reentrada, siempre va a pasar por el nodo auriculoventricular. Acá tenemos una vía accesoria que es más rápida, que no representa un filtro, entonces el bloqueo de ese nodo auriculoventricular no me permite un tratamiento adecuado de esta arritmia. Justamente está esta vía accesoria, o también llamado el haz de Kent, que permite, digamos, permite conducción tanto anterógrada como retrógrada, digamos. En el electrocardiograma la vamos a ver representada como un PR corto, ¿sí? La presencia de la famosa onda delta, que es esto que se ve acá, esta muesca con la cual inicia el QRS, o sea, un PR corto con un QRS ancho a expensas de la aparición de esta onda delta, y la íntima relación que tiene este síndrome de preexcitación con las arritmias supraventriculares propiamente dichas. El individuo que tiene West Parkinson White está predispuesto a desarrollar taquicardias supraventriculares. Bien, acá podemos ver otra representación del electrocardiograma. La presencia de las de Kent, como dije anteriormente, que da lugar a los fenómenos de reentrada. Una reentrada ortodrómica y otra antedrómica, es decir, por reentrada anterógrada o retrógrada. El tratamiento de la taquicardia supraventricular, digamos, en estos individuos afectados con medicamentos bloqueantes del nodo auriculoventricular puede paradójicamente aumentar la conducción justamente por esta vía accesoria, causando así potencialmente la presencia de una fibrilación ventricular. Es decir, el paciente con un síndrome de preexcitación paradójicamente no solo no se beneficia con el tratamiento bloqueante del nodo auriculoventricular, sino que potencialmente puede complicar todavía más la arritmia. Por lo tanto, en estos pacientes el único tratamiento de estas taquicardias supraventriculares que desencadenan por síndrome de preexcitación no es adecuado hacer tratamiento farmacológico, sino por el contrario directamente cardioversiones eléctricas, especialmente si el paciente está hemodinámicamente inestable. El tratamiento a largo plazo siempre va a incluir lo que es la ablación de esta vía accesoria, digamos. Bien, como de lo mismo. Acá podemos ver la representación en el electrocardiograma, bien representada el PR corto con la onda delta, ¿sí? En el síndrome de West Parkinson White. Bien. Y otra mención que quería hacer era sobre los extrasístoles auriculares o ventriculares, ¿sí? Los extrasístoles, o también llamados los latidos ectópicos, pueden tener su origen tanto a nivel supraventricular como ventricular. La forma en la que fundamentalmente los vamos a poder diferenciar es por la presencia de QRS estrecho o un QRS ancho. En el extrasístole auricular el foco ectópico prematuro, digamos, es bien a nivel auricular, por lo tanto lo vamos a ver representado como una breve y transitoria irregularidad en el ritmo, porque se desencadena una activación auricular prematura, ¿sí? La cual conduce y desencadena también una activación ventricular. Estas extrasístoles auriculares se pueden presentar en cualquier tipo de paciente, inclusive pacientes jóvenes, sanos, muchas veces desencadenados por estrés, por consumo de cafeína, por consumo de tabaco, pero no tiene mayor significancia patológica. Distinto así es el extrasístole ventricular.
¿sí? Que tiene su foco ectópico a nivel ventricular propiamente dicho y que lo podemos identificar justamente como se muestra acá con un QRS ancho sin que exista una onda P o una activación auricular previa. Para ayudar a predecir, digamos, el riesgo de muerte súbita, las arritmias ventriculares se pueden clasificar, digamos, en función del tipo de alteración del ritmo y la presencia de la enfermedad cardíaca subyacente. Las arritmias ventriculares benignas incluirían justamente a estos latidos prematuros ventriculares, aislados, sin una enfermedad cardíaca asociada. Los individuos que se ven afectados por esto no tendrían un mayor riesgo de muerte cardíaca repentina y no necesitan más evaluación cardiológica. Las arritmias potencialmente letales son las que incluyen más de 30 de estos latidos prematuros ventriculares por hora o taquicardias ventriculares no sostenidas en asociación con enfermedad cardíaca subyacente. Estos individuos afectados, digamos, corren un riesgo moderadamente alto de sufrir un paro cardíaco repentino y pueden beneficiarse por la presencia de un desfibrilador autoimplantable. También requieren de una evaluación cardiológica y un ecocardiograma, junto con la posible necesidad de una prueba de esfuerzo cardíaco, de la realización de una angiografía o una prueba de electrofisiología. Y por último, las arritmias letales incluyen la taquicardia ventricular sostenida, la fibrilación ventricular y latidos prematuros ventriculares asociados con enfermedad cardíaca subyacente, con función cardíaca deprimida y con afectación hemodinámica propiamente dicha. Los individuos que están afectados corren un alto riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino y es probable que se beneficien justamente por un desfibrilador autoimplantable. Ni que hablar de que requieren evaluación cardiológica, una ecocardiografía previa, la realización de prueba de esfuerzo, angiografía y la prueba de electrofisiología como mencioné anteriormente. En general hay que buscar y tratar estas causas reversibles de arritmias ventriculares, como puede ser hipopotasemia, como mencionábamos en la clase anterior, la presencia de isquemia, acidosis, hipomagnesemia, toxicidad por algún medicamento, alguna disfunción endocrina. Y siempre es importante mencionar que todo paciente que esté en tratamiento con un antiarrítmico tiene que continuarlo hasta el día de la intervención y no suspenderlo previamente, porque eso siempre puede desestabilizar la arritmia y aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Bien, el último tema que voy a mencionar es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una causa poco frecuente de paro cardíaco repentino, ¿sí? Que se produce en ausencia de una enfermedad cardíaca estructural. Es un trastorno autosómico dominante, es más común en los hombres, rara vez se diagnostica en los niños, más frecuente en la etnia asiática, como una mención aparte. Los pacientes pueden tener resultados normales en las ecocardiografías, en pruebas de esfuerzo, incluso en resonancias magnéticas cardíacas. La manifestación clínica más significativa son justamente arritmias ventriculares, el síncope y la muerte súbita. Estos pacientes también pueden tener un mayor riesgo de sufrir arritmias auriculares, especialmente fibrilación auricular. Y en el electrocardiograma justamente se va a caracterizar por un pseudo bloqueo de la rama derecha, digamos, con una elevación persistente del segmento ST en las derivaciones B1, B2 y B3. A diferencia del bloqueo de rama derecho habitual, en el síndrome de Brugada no suele haber una onda S ensanchada en las derivaciones laterales izquierdas. En algunos pacientes estos cambios en el electrocardiograma son transitorios o pueden estar desencadenados por medicamentos. Y los pacientes asintomáticos que presentan estas características típicas en el electrocardiograma, pero no tienen ningún otro criterio clínico asociado, se han descrito como que tienen patrón de Brugada, digamos. Existen medicamentos que están asociados con efectos adversos del síndrome de Brugada, incluyen justamente algunos anestésicos de uso común, como pueden ser el propofol o la bupivacaína, que son de gran uso en anestesia, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y este síndrome no tiene un tratamiento farmacológico probado, de hecho
los medicamentos antiarrítmicos de clase 1, como la flecainida, la procainamida y los betabloqueantes, pueden empeorar todavía más este síndrome y desencadenar arritmias letales. Por lo tanto, el único tratamiento efectivo que se conoce para el síndrome de Brugada sería, como mencioné anteriormente, para las arritmias ventriculares letales, la implantación de un sistema de un desfibrilador autoimplantable. Bien, y con eso concluimos. Acá en esta última diapositiva dejo la bibliografía que utilicé para hacer esta nueva presentación. Y bueno, eso es todo.